Nosotros hemos hablado en su momento que había dos tipos de circuitos, ¿no? Circuitos combinacionales y circuitos secuenciales. Hasta ahora venimos viendo los combinacionales. ¿Qué quiere decir que un circuito combinacional? Que una combinación de las entradas me proporciona una salida, ¿sí? Independientemente de lo que yo tenga, antes o después, ¿sí? Acuérdense de todos los ejercicios que hemos estado viendo. Ustedes modifican una entrada y eh, se modifica la salida en función de esa entrada que modificaron, ¿sí? En el momento que ustedes modifican, se modifica la salida. Eso para muchos sistemas es el requisito que tenemos que tener. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer, no sé, un contador o quiero hacer algo por el estilo? No puedo porque necesito algo que me vaya llevando el registro de en qué estado estoy, ¿sí? Imagínense que yo tengo un contador de pulsos. ¿Cómo hago para contar pulsos? Y bueno, tengo que ir llevándole la cuenta de cuántos pulsos tenía antes, le llega un pulso nuevo, lo vuelvo a contar. ¿Sí? ¿Me van siguiendo la lógica? Entonces, en los circuitos combinacionales yo no puedo hacer eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente responde a una combinación de la entrada. Para eso tengo que pasar a los circuitos secuenciales. Los circuitos secuenciales lo que hacen es que la salida no solamente dependa de la entrada actual o de las entradas actuales, sino que también depende del estado previo. ¿Sí? Entonces puedo hacer un contador. ¿Cómo hago eso? Bueno, para eso tengo que tener eh, nuevos circuitos, nueva forma de conectarlos para que funcionen de esa forma, ¿sí? Como siempre les dije que todo estaba hecho de compuertas y transistores, bueno, no es distinto para el caso de los circuitos secuenciales, ¿sí? Lo que sí, bueno, hay una evolución y hay que entender cómo es que esto va a funcionar y entender cómo esto se aplica y se desarrolla, ¿sí? Entonces, eh, de vuelta, termina siendo bastante fácil hacer esto. Es una receta igual que las otras. Vamos a usar mucha de la metodología que usamos antes y de hecho, para que esto funcione, vamos a ver que necesitamos en algún momento volver a hacer circuitos combinacionales. Entonces, lo primero es entender qué es un flip-flop y, y de dónde sale, ¿sí? Para eso les voy a compartir esto. Eh, Ahí les comparto. La idea es que nosotros tenemos, esto es lo que habíamos hablado hasta hace poco, ¿sí? Teníamos el circuito combinacional, que es el que nosotros tenemos, y ahora le agregamos esto, ¿no? Elementos de memoria. Estos elementos de memoria son los que me van a permitir conocer el estado actual para que en función al estado actual y las entradas se modifique mi salida. Pero la idea es esa, ¿no? Que mi salida depende de la entrada y depende de la memoria. Si depende de la memoria, depende de qué tenía antes, ¿sí? De qué salida tenía antes. Voy a tener dos tipos eh, esperen que, no. Voy a tener dos tipos de circuitos, ¿sí? Los circuitos asíncronos y los circuitos síncronos. ¿Qué quiere decir que es asíncrono? Que no tiene clock, ¿sí? Las entradas pueden actuar en cualquier momento y cambiar el estado de salidas. En los síncronos tengo algo que se llama clock. Evidentemente, ¿han escuchado hablar alguna vez de clock? No, profe. Bueno, el clock es. Gracias, Kevin, que te estás poniendo la 10 hoy y estás contestando, porque después por el resto, te voy a dar clase a vos nomás, que el resto está en un estado de post-día del Grande, grande. estudiante eh, y no sabe ni cómo se llama, me pareció. Mucho menos de qué es un sistema digital. Eh, bueno, entonces, los de- nos van a pasar.
y a medida que vayamos trabajando vamos a entender que esta cuestión que teníamos nosotros de que tocábamos una entrada y se cambiaba la salida, tiene sus limitaciones. Ah, acá viene el vocero asignado. No, me parece que ustedes ni siquiera se levantaron de la cama, el resto están escuchando los del teléfono, como para decir estoy, pero ni siquiera se han lavado la cara todavía, me parece. Si esto fuera presencial, estaríamos Kevin y yo nomás ahí en el aula. Eh, el, esta cuestión de que los sistemas cambien las salidas apenas yo toco la entrada, tiene sus limitaciones, ¿sí? A medida que los sistemas se van volviendo más complejos, a medida que los La sistemas se razón van que yo volviendo no más puedo complejos, comunicarme, profe, es porque estaba tratando de cambiar porque el celular no tiene micrófono a la no, no, computadora. no, no pasa nada, Juan. O sea, entiendo, y era un chiste, no se hagan problemas. Si no pueden hablar, no pasa nada. Eh, bueno, la idea de que se cambien las salidas en todo momento cuando yo toco una entrada, tiene sus complicaciones, tiene sus problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo que hacer cuentas, ¿sí? Si yo cambio algo y pasa por un proceso no sé, mi dato, ¿sí? Va pasando por un proceso. ¿Qué es lo que puede pasar si no hay algo que lo sincronice? Que se empiecen a mezclar los datos, que un dato llegue antes que el otro, ¿sí? Necesito algo que lo vaya sincronizando. El clock hace eso. El clock sincroniza los datos con un pulso, ¿sí? El clock es una señal cuadrada de una frecuencia establecida y esa frecuencia hace que las cosas se muevan a esa velocidad, ¿sí? Fíjense que estamos acostumbrados a esto sin saberlo. ¿Sí? Si tiene el Arduino por ahí a mano, fíjense que tiene una, como una capsulita de metal de arriba. Eso es un cristal, ¿sí? Ese cristal arriba tiene, no tengo ningún Arduino por acá en la mano, me parece. Ese cristal tiene una frecuencia de resonancia. Y esa frecuencia de resonancia es la que va a dar la frecuencia del clock. Entonces, el Arduino va a funcionar con ese clock. La PC, fíjense que nosotros estamos acostumbrados a decirle que tengo una i7 de tantos gigahertz. Bueno, esos gigahertz es el clock, ¿sí? Es la velocidad a la que mi computadora va haciendo cada uno de los pasos. Si yo le saco el clock, los datos empiezan a llegar desordenados, no cambió el dato y yo entonces ya tengo que hacer una cuenta. Entonces, para circuitos complejos, es muy difícil hacerlos asíncronos. Tengo que hacerlos síncronos. Tengo que poner un clock que me ordene las cosas. Ya vamos a ver cómo y para qué. Bueno, entonces, el primer elemento que vamos a usar en estos circuitos secuenciales, en estos elementos de memoria y demás, son los flip-flops. Los flip-flops, ¿qué son? Bueno, no son más que compuertas, ¿sí? Conectadas de una manera particular. Fíjense esta compuerta. ¿Qué compuerta es esta? Kevin. Una and. No, esta es una OR. Perdón, perdón. Eh, Aún. Esta de acá arriba es una OR. Entonces, ¿qué hacía la OR? Yo tenía, sumaba, ¿no? Sí, suma. Entonces, si, si yo acá tengo un cero, ¿sí? Acabo de conectar mi compuerta. Si acá tengo un cero, acá yo espero tener un cero. Este cero da la vuelta por este cable, viene a este cable de acá. Entonces tengo cero, 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 cero. Está todo perfecto. ¿Qué pasa si ahora le cambio el cero de la entrada por un uno? Uno más cero, uno. Entonces Uno. acá tengo la salida un uno. ¿Sí? Ese uno da la vuelta. Esta es mi habitación. Bueno. ¿Qué onda? Eh, ¿Eh? ¿Qué onda con Toma- ese? Tomás se levantó inspirado. Eh, si yo cambio este cero por un uno, tengo un uno en la salida. Este uno, fíjense que viene por este cable y tengo un uno ahí en esta otra entrada. Entonces tengo uno más uno, uno. Tengo, está perfecto. ¿Y ahora qué pasa si vuelvo a poner un cero otra vez acá?
Cero más uno, uno. Este uno sigue estando. Da la vuelta y sigue teniendo un uno acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó acá? Como yo conecté esta compuerta, tenía un cero, lo cambié por un uno, se puso un uno en la salida. Lo volví a cambiar por un cero en la entrada y siguió un uno en la salida, ¿sí? Me almacenó ese uno, ¿sí? Me dejó un uno guardado ahí. ¿Cuál es la contra que le ven a esto? Que a partir de que haya un uno en la entrada, siempre va a ser uno. No lo podemos cambiar eso. Exacto, Facundo, no lo podemos cambiar. Nos quedó clavado ese uno. Entonces no tiene mucho sentido esto, ¿sí? Para eso tengo el circuito de acá abajo. Para eso me vengo a este circuito. ¿Qué le hice a este circuito? Fíjense que lo único que hice fue agarrar. Acá al medio se le puso esta AND. ¿Y qué hace esto? Esto será R negado. ¿Sí? Biestable R negado S. ¿Qué es lo que hace esto? Si yo le pongo un cero acá, esto tengo por defecto un uno cuando arranco. Entonces le pongo un cero. Pero supongo que esto tiene cero, cero más cero cero. Tengo un cero acá. Viene acá este cero. Tengo un cero ahí. La AND, acuérdense que multiplicaba, así que era uno por cero. Cero, tengo un cero acá. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Entonces, ¿ahora qué hago? Ahora digo, bueno, le voy a cambiar este cero por un uno. Uno más cero, uno. Así que este uno viene acá. Este uno da la vuelta. Acá tengo un uno. Uno por uno, uno. Entonces acá este cero se me va y tengo un uno. ¿Sí? Y si yo ahora le vuelvo a poner un cero acá, y le pongo un cero, ¿qué va a pasar? Cero más uno, uno, sigue todo como está. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si ahora este uno que tenía acá, porque estas son dos entradas, ¿no? Tengo una entrada que es S y una entrada que es R negado. Le pongo un cero. Cero por uno, cero. Acá se me vuelve a poner en cero. Esto lo tenía en cero, así que me queda cero más cero, cero. Y esto me queda en, uy, se me queda en cero. ¿Estamos bien? sí, sí. Sí, profe. Entonces, eh, ¿qué hicimos acá? Tenemos dos compuertitas que con la patita de set le pongo un uno y lo almaceno. Y con la patita de reset reseteo ese uno. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Sí, Sí. Entonces esto se llama biestable. Uy, biestable. ¿Por qué biestable? Porque tiene dos estados estables, ¿sí? El estado cero y el estado uno. Yo lo puedo dejar fijo, yo lo puedo dejarlo en cero si pongo en cero el reset, o puedo dejarlo en uno si pongo en uno el set, ¿sí? RS por esto, por set y reset, y asíncrono porque no tiene clock, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo le hacemos para poner clock a esto. Fíjense que, ¿cuál es el problema acá? Que R es negado. Es decir, yo para que resetearlo tengo que poner un cero y para setearlo tengo que poner un uno. Entonces, eso se soluciona con esto. ¿Sí? Fíjense, es parte de todo lo mismo, ¿no? Acá tengo Q y Q negado, que son las salidas, R y R negado. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Lo mismo, ¿no? Porque si yo acá le pongo un cero y esto estaba en cero, voy a tener cero más cero cero. Acá va a ser cero. Esto va a ser uno. Este uno da la vuelta y acá vuelve a ser cero. ¿Sí?
Esto está en cero, entonces acá es un uno. 1 por 0, 0. Entonces acá sigo teniendo ese cero. ¿Sí? Si yo te lo cambio y le pongo acá un uno, viene acá 1 más cero, uno. Esto viene un uno ahí. Esto acá tengo un cero. Y toda la vuelta. Acá tengo un uno. Uno por uno, uno. Entonces acá este cero se me convierte en un uno. Y ya me queda el uno. ¿Sí? ¿Cómo lo saco al uno? Este cero. Bueno, primero tengo que poner este uno, lo tengo que volver a lo tengo que volver a poner en cero. ¿Sí? Entonces cero viene acá cero. Cero más uno, cero más uno, uno, y sigue todo como estaba. Para reiniciar esto, para que no me quede en uno la salida y yo la quiero tener en cero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sacar este cero y poner un uno. Entonces, este uno viene al otro lado, como tengo una not acá, se pone en cero, este uno se va, se pone en cero, este uno se va, se pone en cero, y este uno se va y se pone en cero. ¿Sí? Entonces, hice lo mismo, nada más que no tuve que negar, el reset ya no está negado. ¿Sí? Antes yo para resetear tenía que poner un cero. Ahora tengo que poner un uno para resetear. Y mi sistema sigue funcionando igual. ¿Estamos bien? ¿Se entiende Sí, hasta acá? profe. Bien. Sí, sí. Después de acá, bueno, y esto se llama biestable, que de vuelta tiene el estado cero y el estado uno eh, fijos. RS, este era R negado S, este es RS asíncrono. ¿Sí? Porque no tengo clock. ¿Qué me queda por hacer ahora? Esto, a ver si tengo por acá a mano el, eh, y otro debe ser álgebra Boole. Nuestro amigo Boole, ¿qué nos decía? Nuestro amigo Boole nos decía, ¿dónde está? Acá. Que esto lo pasamos rápido en su momento y dijimos que después lo íbamos a volver a ver. Bueno, ahora lo estamos viendo. Fíjense que el amigo Boole nos decía que si yo tengo una NOR, es equivalente a una AND con las dos entradas negadas. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque acá está la tabla de verdad que lo justifica eso, ¿no? Y dice, cero más cero, cero. Pero como está invertida en la NOR, uno, y bueno, todo el resto cero. Y las entradas, como yo tengo, tengo que negar las entradas, tengo cero negado uno, cero negado uno, uno por uno, uno. Y es la única que me da uno, todo el resto me va a dar cero. Entonces, estas dos compuertas son equivalentes. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? En este, fíjense, esto de acá, no hay mucha vuelta, es eso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y esto de acá, por De Morgan, es esto. Voy a tener que hacer Es más una... como como si fuera ¿Cómo? una sintetización, como si fuera una sintetización del circuito. Sí, sí, lo estoy simplificando. ¿Sí? Estoy reemplazando y que funcione igual. Completen eso, a ver cómo venimos. Bueno, el que dice que no entiende nada. Estaría bueno que me pregunte qué parte o dónde se quedó. ¿Sí? Para que yo lo pueda ayudar ahí. Lo mismo el que viene en 5, los que vienen en 5 vienen genial. El 4 está ahí tratando, y los que vienen en 3 pregunten, ¿sí? ¿Qué parte no les quedó claro y lo volvemos a revisar? No hay ningún problema. Y hay 4 que están dormidos.
Hay alguien que quiera hablar, pero no sé si no se le escucha o... No. Martín, se escucha muy feo. No sé si quieres hablar o no, pero no sé, acá se escucha. Bueno, entonces, más o menos venimos. Cualquier duda, me avisan. Si escriben, si no pueden hablar, escriban ahí en el... No, no pasa nada, Martín. Y si no pueden hablar, escriban ahí en el chat y tratamos de sacar las dudas. Bueno, pero si hicimos un bistable RS asíncrono. Esto es eso mismo, ¿sí? Nada más que dibujado de otra forma. ¿Sí? Fíjense, esto de acá lo van a encontrar siempre así en los libros, en todos lados, porque es lo mismo dibujado de otra forma. Entonces, Puede ser que eso ¿qué se hace llame esto? ¿Cómo, Facundo? puede ser que eso se le llame cerrojo. ¿Ese qué, perdón? Puede ser que a eso se le suele decir cerrojo, latch, puede ser. Sí, 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 se le suele decir latch. Ya vamos a ver a qué se le suele decir latch, pero esto también lo van a encontrar con el nombre de latch. Cerrojo o flip-flop, todo eso. El cerrojo es una traducción fea de latch, pero flip-flop, no sé, nunca entendí por qué se llamaba así, porque flip-flop, o J, digamos, ¿no? En inglés. ¿Por qué le han puesto J a esto? No lo sé. Todavía no encontré la respuesta. Eh, Tampoco me desveló, pero bueno, no importa. Vamos a esto. Vamos a un biestable, vamos a un flip-flop y después lo vamos a ir complicando un poco más. Eh, Fíjense, ¿qué dice esto? Acá puse en set en uno, el reset en cero. Q, que es la salida, en uno. ¿Está bien? Se puso uno, se guardó un 1. Si yo después volví a poner en cero el R y el S, ¿sí? Después de S en uno y R en cero, me quedó Q en un 1. ¿Sí? Ahora, fíjense que dejé S en cero y R le puse en uno. ¿Qué me quedó? Me quedó Q en cero. Después volví a poner cero cero y sigue quedando Q en cero. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? Sí, sí. Acá lo seteé, me quedó seteado. Acá lo reseteé y me quedó reseteado. Yo tengo dos salidas, Q y Q negado. ¿Sí? Es Q y y la inversa de Q. ¿Por qué está Q negado? Bueno, porque el cable lo tengo que poner igual, entonces le pongo una patita y tengo Q negado. ¿Sí? Pero esa es un poco la idea. Bueno, Se suele utilizar el Q negado también, ¿no? En la hora de hacer un circuito. en realidad te hace falta Q negado y como lo tenés ahí, lo usás. Sí, sí, se usa. Ah, Chao, ok. hay como. Fíjense acá. Esto es un biestable RS asíncrono. De vuelta, asíncrono porque no tiene clock. Acá tenemos un biestable RS síncrono. Fíjense que acá tengo una AND, ¿no? ¿Por qué? Porque según De Morgan también, yo puedo reemplazar una NAND por una OR con las entradas negadas. ¿Sí? Entonces, hay veces que van a encontrar los flip-flops escritos así. Es lo mismo. La ventaja de esto es que después, una vez que entendamos el concepto, no dibujamos todo esto, dibujamos un bloquecito, ¿no? Dibujamos un cuadrado. A ver, así, como este, ¿sí? Fíjense, un cuadrado así. Entonces, esto para entender cómo funciona, ¿no? Fíjense esto. Ahora me aparece otra tercera pata, clock. Entonces tengo set, reset y clock.
Fíjense que es lo mismo, nada más que el clock se mete a una NAND, ¿sí? O sea, por eso estas son NAND, porque antes eran OR, eran NOR, perdón, pero las entradas no estaban negadas. Ahora como las entradas están negadas con esta NAND de acá, es una, puedo usar NAND. Pero no importa, la cosa acá es que yo voy a tener un par de compuestas adicionales que, ¿qué va a pasar acá? Si este clock está en cero, esto va a ser cero, por lo que venga acá, va a ser cero, dado vuelta va a ser uno siempre. ¿Sí? ¿Se entiende? Si esto es un Sí, uno, si esto es un uno, acá, a la salida, voy a tener lo que venga en S. ¿Se entiende, no? O sea, lo que venga en S, después de hacer la multiplicación y la inversión. Pero digamos, va a depender de S lo que yo tenga acá a la salida. Entonces estas compuertas de acá, esta y esta de acá, están haciendo como un freno para que solamente este dato pueda pasar para allá cuando el clock esté en alto. ¿Sí? Entonces yo le dije que el clock era una señal así. Solamente voy a poder, solamente va a tener efecto adentro del flip-flop lo que venga por ese cuando esto esté en alto. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Se entendió lo que le acabo de decir? sí, sí. Bien. Entonces, esa es la idea. La idea es que estas compuertitas de acá me sincronicen con el clock. ¿Sí? No va a cambiar cada vez que yo cambio. Fíjense acá, ¿no? Si el clock está en cero, no importa lo que yo ponga en S, no importa lo que ponga en R, no cambia Q. Si el clock está en uno y tengo cero cero, sin cambio. Si el clock está en uno, esta X quiere decir no importa, ¿no? Ya lo hemos visto cuando vimos en el canon. Si el clock está en uno, set está en cero y R está en uno, ¿qué estoy haciendo? Estoy reseteando, ¿sí? El Q es cero. Si el clock está en uno y S está en uno, ¿qué estoy haciendo? Estoy seteando, estoy poniendo el Q en uno. Y acá algo que no debería hacer nunca. No, puse mal el dibujo 13. Esto, o en esencia estos dos juntos. ¿Sí? Yo poner el uno y uno en set y reset es un estado indeterminado. No debería ponerlo así en los flip-flop RS. ¿Sí? Es como que estoy seteando y reseteando a la vez. No le gusta mucho a flip-flop y puede hacer cualquier cosa. Va, no cualquier cosa. Se puede poner como 0, como 1. ¿Venimos bien? Sí, Sí, profe. sí. Bien. Una forma de que no pase esto es usar un flip-flop, un biestable, un flip-flop tipo D. Fíjense que el tipo D no es ninguna ciencia. Lo único que hace, en lugar de tener dos patitas, el set y reset tiene una sola que se llama D y pasa por una NOT, la otra. ¿Sí? Entonces esto sería lo mismo que el set y esto sería lo mismo que el reset. Entonces acá le pongo un cero, lo estoy reseteando. Le pongo un uno, lo estoy seteando. ¿Está bien? ¿Se entiende eso que dice? ¿Qué dije? Sí, profe. Bien, entonces, acá tengo una sola patita que controla mi flip-flop y tengo este set y reset del otro lado y no tengo nunca voy a tener este estado. ¿Por qué? Y porque yo acá le pongo un uno, se setea, le pongo un cero, se resetea y listo. Entonces, acá el clock en cero, no importa lo que le vengan de, sin cambio. El clock en uno, si es cero, se resetea y si el clock es uno, se setea. ¿Sí? Entonces esto es un flip-flop tipo D. Dice que este era RS porque tenía set y reset. Este es D porque es un tipo D.
es un flip-flop tipo D y estos son todos sincrónicos, ¿sí? Bueno, acá el análisis temporal. Vamos a empezar a ver. Bueno, no lo vamos a ver con este. Vamos a ver con otro, con este, por ejemplo. Bueno, fíjense que acá ya capiamos y empezamos a dibujar así los flip-flops. No hacemos todo esto, sino que hacemos esto. Hacemos un dibujito. Cuadrado con 5 patitas. ¿Qué pasa con el flip-flop? O bueno, vamos a ver este. Vamos a ver. Fíjense. Lo que pasa es que este está raro porque el tipo D se usa el clock más que como una señal cuadrada, se usa el clock como una entrada de habilitación, ¿sí? Entonces termina siendo esto que es enable, ¿sí? Pero bueno, para el caso lo mismo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, si el pulso es cortito de enable o de clock, cambia el estado y no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando me queda un pulso grande? Cambia muchas veces en el mismo pulso de enable, ¿sí? Fíjense que acá yo lo cambié de varias veces. ¿Se dan cuenta, no? Acá tengo 0, acá tengo un 1, esto fue cambiando. Y si el enable es largo, se cambió muchas veces la salida. Eso no está bueno. Se trata de cambiar una sola vez por pulso. Entonces se tiene que usar algo que se llama disparo por flanco. ¿Sí? ¿El flanco qué hace? Únicamente es válido el, el estado de las entradas en el momento en que el clock sube. Fíjense, este es mi clock. ¿Sí? Este clock tiene, fíjense, ahora tiene una señal cuadrada, ¿no? ¿Se dan cuenta? De una frecuencia, no importa. Fíjense lo que hace en el... Acá tengo set, acá tengo reset y acá tengo la salida. Miren, en el primer momento, acá, en donde sube el clock, ¿sí? Me tengo que fijar dónde está set, dónde está reset. Está en cero, en cero. Entonces la salida, ¿dónde va a estar? Q, ¿dónde va a estar? En cero. ¿Sí? Ahí. Después pasa un ratito y fíjense que reset se sube. Bueno, no pasa nada, no tiene ningún efecto. Viene el segundo pulso. Me fijo de vuelta acá. En este momento, set está en cero, reset está en uno. Bueno, ¿cómo tiene que estar mi salida? En cero. ¿Sí? En el próximo, yo tengo en este pulso clock, ¿sí? Blanco ascendente. Tengo el set en uno y el reset en cero. Entonces mi salida sube. Pero fíjense lo que pasó acá. ¿Sí? Fíjense acá lo que pasa. El, el S subió acá, ¿no? Y el R bajó acá. Con lo cual, si nosotros hubiésemos usado esto, como estábamos usando antes, mi salida debería haber cambiado acá. ¿Sí? Acá se debería haber puesto mi salida en uno. ¿Por qué se cambió hasta acá? ¿Por qué recién acá? Bueno, porque ahí es donde empieza a jugar esto del disparo por flanco. Solamente me tengo que fijar cuando el clock está subiendo. ¿Esto qué hace? Bueno, me evita un montón de problemas cuando yo voy subiendo la velocidad de mis circuitos. A medida que mis circuitos se van haciendo más rápidos, yo puedo llegar a tener cambios en el medio del pulso del clock, ¿sí? Puedo llegar a tener cambios acá, como está pasando acá, ¿sí? Ahí pasó ahí arriba, o acá, está cambiando ahí. Pero ¿qué pasa si yo hago cambiar a mi salida ahí en ese momento? Bueno, se puede sincronizar todo. Entonces, para que no se desincronice, tengo que usar disparo por flanco. ¿Sí? Es un circuito, es un hardware que se le... Ahí ya lo vemos, pero es un hardware que se le agrega a mi flip-flop, a esto que habíamos venido viendo antes. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Va a detectar cuando el clock está subiendo, es un flanco positivo, y cuando el clock está bajando, un flanco negativo. En este caso, este flip-flop
está disparándose por flanco positivo. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque tengo esta flechita de acá. Me dice que es disparo por flanco. ¿Sí? Entonces tengo una pata que es set, una pata que es reset, una pata que es Q, una pata que es Q negado, por eso tengo este coso acá de este circulito ahí, porque es Q negado. Y tengo una pata de clock, que me doy cuenta que es disparado por flanco porque tengo esa flechita ahí. Eh, Creo que este tema amerita que hagamos. Eh, esperen que te lo cargo ahí. A ver, déjame esto ahí en vuelta. A ver ahí. No me quedó muy en claro lo del diagrama del disparo por flanco. Bueno, vamos de vuelta a revisarlo. ¿Cuál es la idea? Yo quiero cambiar este problema que tengo en esto, ¿sí? Donde si el clock me queda en tiempo en alto, se cambia la salida, ¿sí? Para eso voy a usar algo que se llama disparo por flanco. Ese disparo por flanco, ¿qué es lo que va a hacer? Va a habilitar solo el paso de esto que habíamos visto, ¿no? De esto, ¿no? Esto, solo va a habilitar este paso cuando, acá lo hacía cuando el clock estaba en alto, ¿sí? Lo hacía cuando el clock está en alto. Yo no quiero que funcione así, quiero que funcione un poco mejor, quiero que funcione únicamente cuando el clock está subiendo, y eso es el flanco ascendente del clock. Entonces, para eso hago un circuito como este, en donde le meto unos retardos y qué sé yo, que solamente me deje este pulsito. Me deja un pulsito muy, muy, muy chiquito, que en lugar del pulso este cuadrado del clock. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En la práctica, voy a tener que ver justo en ese momento cómo están las señales. Lo que pase un segundito después o un instante después de ese flanco de subida, no me importa. Solamente me fijo, creo que voy a borrar, creo que esto borra, sí, creo que porquería esto borra. Mm, sí, eso no es porquería. Eh, Digo, la única forma de que esto funcione es que me fije yo qué es lo que pasa. Esperen que estoy borrando como un chino, porque esto no termina mal. Eh, Me tengo que fijar únicamente lo que pasa en este punto. Fíjense que las líneas de puntos están donde sube el clock. ¿Sí? ¿Se dan cuenta hasta ahí? Donde sube el clock es donde me importa. Lo que pasa en el medio no me importa. Entonces, en este punto, ¿cómo está el clock? ¿Cómo está el set en cero? En serio. ¿Cómo está el reset en cero? ¿Cómo tiene que estar mi salida? Si yo tengo clock en cero, reset en cero y set en cero, mi salida tiene que estar como estaba antes. ¿Sí? Porque no la estoy ni seteando ni reseteando, no estoy haciendo nada. Entonces, si estaba en cero antes, sigue en cero después. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Bien. En el próximo pulso clock, ahí, me fijo de vuelta en el flanco ascendente. ¿Y acá qué tengo? Cero en el clock, cero en el set, perdón, uno en el reset. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que resetear, ¿sí? Entonces acá no me importa cómo estaba antes, de acá para adelante va en cero. Estaba en cero, pero podría estar un uno y yo lo estaría reseteando, ¿sí? Me fijo en el próximo. Acá tengo una subida. ¿Sí? Acá que tengo set en uno.
reset en 0. Entonces, si yo ponía set en 1, ¿qué tenía que pasar? Mi entrada Tener tenía que ponerse en 1. Entonces acá cambia y se pone en 1. Mi entrada no, mi salida debe ponerse en 1. ¿Estamos bien? Mm, sí, sí. Y va a seguir en 1 ¿hasta cuándo? Hasta el próximo pulso clock. Y acá me tengo que fijar que otra vez qué pasa. O sea, esto vino en 0 y siguió en 0 hasta el próximo pulso clock. Acá me fijo qué pasa. Bueno, la reseteé, sigue en 0. Acá cambió, la seteé, lo pongo en 1 hasta el próximo pulso clock. Acá me fijo otra vez. ¿Qué pasa acá? En este flanco de subida. Set se me puso en 0, reset se me puso en 1. ¿Qué tengo que hacer? Ahí, resetearla. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo clock. Y en el próximo clock vuelvo a fijarme. Set en 1, reset en 0. Entonces la vuelvo a setear. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Se entendió más o menos? Si hay alguno que no Sí, sí. entendió, levante la mano. Ahora, Grite, levante la mano, salte o lo que le convenga hacer. Sí, se entendió. Bien, Profe, sí. ¿por qué en la primera etapa a ver, cuando está reset en uno y set en cero no pasa nada? Reset en 1 y set en 0. ¿Acá? ¿Acá decís, Tomás? No veo dónde está apuntando. Ah, no, perdón. Estaba en el otro monitor que se me mezcló. Eh, Ah, ahí, sí. Ahí en ese ciclo. acá. Bueno, porque no es que no pasa nada. Vos la entrada la tenés en 0. Perdón. La salida está en 0. Viene en 0 de antes. Acá, ¿qué hiciste? Acá reseteaste. Pero ya estaba en 0. ¿Y resetear qué significa? Poner en 0. Entonces, en realidad sí, reseteaste, pero ya estaba en 0 antes. Entonces siguió en 0. ¿Sí? Es como que reseteaste algo que estaba en 0 ya. Ah, bien. ¿Y setear qué era? Setear es... Poner en 1. bien. Entonces, acá, Bueno, acá estoy seteando. Fíjate que en este punto, cuando llegó ese clock, estoy usando la patita de set. La patita de set, ¿qué hace? Pone un 1 en la salida. Entonces, acá se levantó y se fue a 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Setea, pone en sí, 1, sí. resetear, pone en 0. Entonces, Q, ¿sí? Entonces, fíjense acá tengo mi tabla de verdad de un flip-flop RS síncrono, ¿sí? Fíjense que acá tengo la patita set, la patita reset, la patita clock. La patita clock, fíjense que tengo una X de cualquier estado y tengo estas flechitas. Esta flechita quiere decir esto, ¿no? El flanco ascendente, cuando el clock sube. Entonces, si yo tengo set en 0 y reset en 0, no importa lo que pase con el clock, mi salida, fíjense, la salida Q es Q0, es decir, no cambia. Es justamente lo que nos pasó acá. ¿Sí? Set estaba en 0, reset estaba en 0, mi salida Q venía en 0, siguió en 0, porque no la reseteé y la seteé, no hice nada. ¿Sí? Estaba como estaba. Después, si yo set lo dejo en 0 y reset lo pongo en 1, bueno, estoy reseteando. Mi salida Q se va a 0, que es justamente lo que decía Tomás recién en este punto. Pero que voy a cambiar de color porque ya el rojo está muy... Eh, justamente en este punto, fíjense que yo acá tengo set en 0, reset en 1. En ese punto lo reseteé, puse en 0 la salida. Venía en 0, así que no nos dimos cuenta. Pero si eso vuelve a ser eh, acá, en este momento, en este lugar, pasa lo mismo. Fíjense que yo tengo set en 0, reset en 1. Acá sí venía, Q venía en 1
y acá la reseteé, la mandé a cero, ¿sí? Ahí la estoy bajando. Después tengo set en uno, reset en cero. ¿Qué es lo que pasa acá, por ejemplo? En este, fíjense, acá tengo set en uno, reset en cero. ¿Y qué pasa? Y bueno, subo, ¿sí? Tengo un uno en la salida. Y si aprieto los dos juntos, reset y set y reset los dos a la vez, no válida, ¿sí? Es un estado indeterminado, no debería apretarlos nunca juntos. ¿Estamos bien? Sí, Sí, Genial. perfecto. Entonces, esto, ¿cómo hago esto que estoy diciendo acá del disparado por flanco? ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta cuando el clock está subiendo? Cuando el clock estaba en alto, estaba fácil, porque usaba esto, usaba un AND, y cuando el clock estaba en uno me dejaba pasar los datos, y cuando estaba en cero no. Pero ¿cómo hago yo para darme cuenta cuando sube? Bueno, uso algo como esto. Esto, fíjense que esto de acá, esto así, es el flip-flop de siempre, ¿no? Esto, detector de transición de impulsos, es justamente lo que detecta el flanco. Esto lo hacen con esto de acá. Viene el clock, entra el clock, se retarda con una NOT. Acuérdense que las compuertas tienen un retardo, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que habíamos charlado de eso? me parece que no lo había Bueno, dicho eso. no importa, se los cuento ahora. Existe un retardo de propagación que se llama. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando viene un cero, no sé, en esta NOT, ¿sí? Acá viene un uno, acá tiene que transformar. Y venía un cero, se cambió a un uno, acá estaba en un uno que se va a cambiar en un cero, ¿sí? ¿Cómo hace esto? Bueno, adentro esto tiene electrones que van cambiando la polaridad y qué sé yo, y van, eh, tran- digamos, van teniendo o 0 voltios la salida o 5 voltios la salida, dependiendo si voy poniendo un cero o un uno. Pero no es instantáneo, no es inmediato, ¿sí? Es muy rápido ese cambio, pero tiene un retardo, ¿sí? Un retardo propio de la tecnología y de la compuerta con la que está fabricado. Ese retardo son 1, 2, 3 nanosegundos, muy, muy poquito, pero no es instantáneo, ¿sí? Bueno, se aprovechan de ese retardo. Acá no quiero que entremos en detalle y si alguno lo quiere revisar más en detalle y quiere que lo veamos, claro, tenemos que borrar así. ¿No? Eh, sí. Eh, si alguno quiere que esto lo revisemos y lo entremos en detalle y lo veamos, yo no lo quiero marear ahora con esto. Simplemente es un circuitito de cómo se genera este pulso que va a ser la detección de flanco, ¿sí? Eh, entonces, los circuitos que tienen detección de flanco tienen esto adentro. El flip-flop no solamente es esto que habíamos visto acá, sino que le agregan esta cosa de detección de flanco a la pata del clock, ¿sí? Ah, perfecto, profe. Bien. Después, mírenlo si quieren, traten de hacer por unos ceros y uno y traten de entender cómo que funciona esto, pero es como para que lo tengan de idea nomás. Bueno, flip-flop JK disparado por flanco, ¿sí? Esto que tengo acá es todo el flip-flop y esto es como lo vamos a dibujar nosotros, ¿sí? O sea, no vamos a dibujar nunca esto. Siempre usamos la cajita con las 5 patitas, que es bastante más cómodo. Pero sí está bueno entender cómo es que funciona este flip-flop. La ventaja del JK, fíjense que ya no se llama S y R, sí o set y reset, le cambió las letras, pero la principal ventaja es que
Fíjense que antes yo tenía la salida de un flip-flop conectada a la entrada del otro, digo, la salida de una compuerta conectada a la entrada de la otra. Ahora, además de conectarle a la entrada de la otra, la conecto a otra compuerta que viene por acá adelante, ¿sí? Da toda la vuelta así y se conecta acá. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para el caso en que yo apriete las dos botones juntos, ¿sí? Acá sí puedo apretar el set y reset juntos, que no se llaman set y reset, se llaman J y K, pero en esencia yo puedo apretar los dos a la vez, ¿sí? Que no lo podía hacer con el RS. Esa es la principal mejora del JK. Y funciona algo así. Bueno, fíjense esto. Acá tengo esta flechita que decía que era disparado por flanco y tiene el negado antes de esa flechita, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es disparado por flanco descendente. Entonces, en lugar de fijarme cuando sube el clock, me tengo que fijar cuando baja el clock. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, acá baja el primer clock, me fijo. ¿Cómo está J? En uno. ¿Cómo está K? En uno. Este flip-flop, cuando yo tengo los dos en uno, fíjense esta tabla de verdad, ¿no? Cuando yo tengo los dos en uno, la traducción de los libros españoles es basculación. Eh, la traducción de los libros en inglés es toggle. Mm, No tengo una traducción mejor, que es que se cambia el estado. Si estaba en cero, se pasa a uno, si estaba en uno, se pasa a cero. ¿Sí? Se invierte. Entonces, eh, fíjense que acá viene en cero. En este momento en que yo tengo un- una bajada del clock, tengo J en uno y K en uno. J sería lo mismo que antes era el set y K sería lo mismo que antes era el reset, ¿sí? Entonces, J en uno y K en uno están los dos a la vez. Voy a este estado, basculación. ¿Qué quiere decir? Que mi salida, ¿por qué está así esto? Q0 negado. Vale. Em, que mi salida se cambia. ¿Sí? Mi salida cambia. Si estaba en cero, cambia a uno. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Sí, profe. Voy hasta el próximo pulso del clock. O sea, en realidad voy hasta el próximo flanco descendente del clock. Y me vuelvo a fijar. J en cero, K en cero. ¿Qué pasa si lo J en cero? Nada, no cambia. Entonces sigo como venía. Vuelvo hasta acá. ¿Qué tengo en este? J en cero, K en uno. ¿Qué es esto? Y es un reset. ¿Sí? Me voy a cero. ¿Hasta dónde? Hasta el próximo clock. Acá. Y acá que tengo J en uno, K en cero. Entonces ahí estoy en un set. Lo levanto. Voy hasta el próximo clock. Veo ahí. Vuelvo a estar en el mismo lugar. ¿Sí? 1 y cero. Sigue siendo set. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Un momento. ¿Qué parte, Kevin, no se entendió? Como que me cuesta entender el diagrama, o sea, no entiendo. No sé. Es confuso. Claro, Este pero porque Claro, diagrama, los pulsos me complica. ¿cómo? cuando ¿Cómo? el ¿Cómo? cuadrante está arriba es un uno y cuando está abajo es un cero. En este eje, tiempo. ¿Sí? Acá va pasando tiempo. Y acá tengo cero y uno Claro, pero del clock. Acá tengo cero y uno del J. Y acá tengo cero y uno del K. Y acá tengo cero y uno del Q. ¿Sí? ¿y por qué en el pulso 2 de clock, cuando baja, no cambia el estado de Q? Porque me tengo que fijar ahí. Cuando baja el pulso 2 me fijo. ¿J en qué está? En cero. ¿K en qué está? En cero.
0 y 0, 0 y 0, sin cambio. No cambia Q. Q Ah, vale lo mismo ah, que Q0. Sigue sin cambiar. No toqué ningún botón. Ni lo seteé, ni lo reseteé, ni nada. No toqué nada. Lo estoy guardando ese dato. ah, 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 ¿Sí? listo. Sí, sí. ¿Dudas hasta acá? ¿Más o menos venimos? En, en el JK, cuando el clock está activado, cuando usted corrigió Sí. ahí la salida negado, todo eso estaría mal porque como que no tiene sentido que salgan las dos entradas negadas, ¿o sí? Sí, sí, sí. Está mal. O sea, esta flechita es para abajo y esto no es negado. Es Q0. ¿Así decía Facundo? Sí, ahí está. Sí, 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 está mal esa tabla. La Q. Claro, corté un libro, no sé por qué quedó así. ¿Se entendió hasta acá? Más o menos, venimos. Sí, sí. Bueno, sigamos entonces. Otra cosa que suelen tener las patitas, los clock, son estas, los clock no, los flip-flop, son estas, son otras dos patas adicionales, ¿sí? Esta y esta. Esas patas son entradas de inicialización, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo para cambiarle el estado de Q necesito venir con el clock, que sea de flanco ascendente o descendente, ponerle la combinación justa a J y K de lo que yo quiero. Pero hay veces en las que yo quiero que vamos a ver cómo se hacen contadores con esto, por ejemplo. Entonces quiero hacer una cuenta regresiva, ¿sí? Quiero cargar mi sistema con 8 y después cada vez que viene un pulso, que empiece a bajar a 7, a 6, a 5. ¿Cómo hago eso? Bueno, necesito precargar, ¿sí? Necesito presetear alguna cosa. Entonces para eso se usan estas entradas, ¿sí? De preset y de clear. ¿Qué es lo que hace el preset y el clear? Le suma una patita directamente a la compuerta que controla la salida. ¿Sí? No pasa por el. No, fíjense que las patas estas pasan por esta AND, por el clock y qué sé yo. Las patas de preset y de clear van directamente sobre la salida. Entonces, estos son estas dos patas, ya vamos a ver cuando las usemos, ¿sí? Simplemente les voy a ir contando. Estas dos patas se usan, son asíncronas. En cualquier momento les puedo tocar eso y en cualquier momento se puede reiniciar. ¿Sí? Esto sirve también. Uy, me quedó prendido el uso este, comparte. Esto sirve también cuando yo hago, no sé, cuando estoy haciendo un contador y quiero reiniciarlo. Bueno, aperto reset, se me ponen todos los flip-flop a cero y ahí ya tengo, arranco de vuelta. Si no, debería esperar a que llegue toda la vuelta y vuelva a estar en cero para volver a lanzar. Entonces, estas patas son útiles para eso. Ya vamos a ver cómo las usamos. Bueno, acá hay un ejemplo de eso, justamente, ¿no? De que, fíjense, yo tengo esto es un flip-flop JK disparado por flanco positivo, ¿sí? Y fíjense cómo están J y K, están puestas a alto. Entonces siempre voy a estar en este estado, ¿sí? En el de basculación. Siempre voy a estar ahí togleando, siempre voy a estar cambiando. Cada vez que llega un pulso voy a cambiar. Entonces fíjense, acá lo estoy preseteando, ¿sí? Fíjense, tengo el preset, las entradas estas son negadas, entonces con el preset puesto en cero, ¿qué es lo que está pasando? Mi Q se fue a 1, en cualquier momento, sin clock, sin nada. Cuando yo solté el preset, me quedó en 1. Y acá, cuando llegue el próximo pulso clock, ahí empieza a tener en cuenta lo que yo estoy haciendo con las entradas y las salidas, ¿sí? Entonces acá, cuando llegue este pulso clock, ¿qué tengo? El preset en 1, con lo cual no tiene efecto, el clear en 1, con lo cual no tiene efecto. ¿Y qué hace? Y el J y K están en 1. Entonces 1 y 1, esto del toggle, la basculación, ¿sí? Entonces me cambia la salida. Por eso me la baja. Cuando viene el próximo pulso clock, la vuelve a cambiar, la sube.
Cuando viene el nuevo pulso clock, la baja. Cuando viene el próximo pulso clock, la sube. Y acá, en cualquier momento, me apretaron el clear, ¿sí? Me bajaron el clear, me están reseteando, me están limpiando el flip-flop, ¿sí? Entonces acá directamente me voy a hacer. ¿Entienden? ¿Estamos bien? Sí, Bien. Bueno, algo de aplicaciones de flip-flop. Porque todo muy lindo esto, pero ¿para qué sirve? Almacenamiento de datos en paralelo. ¿A qué le suena esto? Bueno, a nada, no le va a sonar a nada. Pero en realidad, si yo pongo, acá tengo cuatro flip-flop, ¿sí? Fíjense, los clear todos unidos, ¿sí? Todos los clear unidos ahí. Los clock todos unidos a un clock. Y tengo, fíjense, de cero, de uno, de 2 y de 3. Estos son flip-flop tipo D. ¿Qué pasa cuando yo le pongo acá, no sé, cero, uno, uno, cero? ¿Sí? ¿Este qué número es? ¿Se acuerdan? El 3, ¿no? No, si arranco contando de acá arriba, es el 6, ¿sí? Porque es 0, 1, 1. Si fuese 1, 1, 1, sería 7. Como es 1, 1, 0, es 6. ¿Sí? Entonces, 6. Eso parece cualquier cosa menos 6. 6. Le doy un pulso al clock, ¿sí? Pongo ahí en D0 un 0. ¿Qué tengo en las salidas? Todo 0, porque todavía no se guardó, ¿sí? Le doy un pulso al clock. Le doy un pulsito al clock. Como es blanco ascendente, ¿qué va a pasar? Acá voy a tener un 0, acá voy a tener un 1, acá voy a tener un 1 y acá voy a tener un 0. ¿Cuánto tiempo? Bueno, le doy bajo el clock. ¿Cuánto tiempo voy a tener eso acá? hasta que le demos un pulso al clear. Hasta que le demos un pulso al clear o hasta que cargue otros datos y le dé otro pulso al clock, ¿sí? O hasta que corte la luz y apague el circuito, ¿sí? Esto no es ni más ni menos que una memoria RAM. Las memorias RAM funcionan así. La memoria RAM de su PC tiene flip-flop tipo D. Miles de millones, pero flip-flop tipo D. Cada uno de estos flip-flop me guarda un bit. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Entonces, un flip-flop hace eso, guarda un estado. Si yo conecto, acá tengo 4, conecto 8 flip-flop, guardo un byte. ¿Sí? Y si a la vez hago un montón de flip-flop para adentro, tengo una memoria, que es lo que yo tengo en en la PC o en cualquier lado, como memoria volátil. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de herramientas? Bueno, no sé si se acuerdan. Porque con ustedes no hablé de herramientas. Eh, de la memoria volátil y la no volátil, ¿no? Entonces, la volátil es la que cuando yo desconecto la alimentación se me borra. Bueno, es lo que pasa acá. Cuando yo apago la PC, lo que yo tenía en memoria RAM se borró. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Eh, Profe, profe, ¿cómo sí. determino cuando tengo ceros y uno en la salida? Acá, Sí, ahí. porque acordate cómo funcionaba el flip-flop tipo D. El flip-flop tipo D, como acá está el flip-flop tipo D. Si viene el clock, bueno, este porque era uno disparado por nivel, ¿no? Pero si es un disparado por flanco es lo mismo, si la flechita para arriba del clock. Y D era cero, Q es cero. Si D era uno, Q era uno.
porque en el tipo D era directo, ¿no? Acuérdate que el tipo D tenía el set y el reset así, con una NOT acá al medio. Entonces, lo que yo meta en D es lo que va a terminar pasando. Si yo pongo un D, si pongo el D en 1, la salida va a ser 1. Si pongo el D en 0, la salida va a ser 0. Entonces, lo que estoy haciendo acá es eso. Pongo un 0, la salida es 0. Pongo un 1, la salida es 1. Pongo un 1, la salida es 1. Pongo un 0, la salida es 0. ¿Sí? Me copio lo que tengo en la entrada adentro del flip-flop y me queda guardado ahí. Yo la entrada esta la puedo cambiar como tenga gana, mientras no cambie este clock, mientras no vuelva a disparar un clock, la salida se me permanece, la salida se me permanecen constantes. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto en realidad? Este clock, hay una lógica de chip enable, ¿sí? De chip select. Tengo que elegir a qué flip-flop quiero prender. Yo tengo la memoria RAM, tengo un montón de flip-flops, tengo un montón de lugares. Entonces, ¿qué hago cuando esto lo vieron en herramientas, ¿no? De cómo se almacenan los datos en la memoria RAM? Mm, muy poco. Ok, entonces, la idea es que ustedes, cuando usted ponen, no sé, int a igual a 3, ¿qué es lo que está pasando adentro del, del C? ¿Sí? Cuando ustedes compilan, ¿qué hace el compilador? Agarra, se fija dónde tiene un espacio libre en la memoria, ¿sí? Y le asigna a esa A que ustedes pusieron como variable, le asigna un número de dirección de memoria. ¿Sí? La memoria tiene 4 gigas. Bueno, esos 4 gigas, 8 gigas, 32 gigas, lo que tengan de memoria RAM, cada uno de esos lugares tiene una dirección. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes van a guardar datos ahí, la computadora tiene algo que se llama bus de direcciones, en donde direcciona, pone la dirección de la memoria que quiere guardar o que quiere leer. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Lo vieron eso? No, profesor, no Mm, lo vi. no. Bueno, se los cuento rápido. Ustedes tienen la computadora tiene 3 buses, ¿sí? Buses significan, eh, son como cables de señal, ¿sí? Tengo bus de datos, bus de dirección y bus de control. El bus de direcciones es el que me dice a dónde quiero ir a leer y escribir. Imagínense que yo tengo esto que yo les decía recién, ¿sí? Cuando yo le pongo int a, tengo toda la página de memoria, tengo desde la dirección 0 de memoria hasta la última dirección de memoria, y le tengo que decir dónde escribo ahí, ¿sí? Bueno, el sistema operativo se encarga de administrar esa memoria y decir dónde está libre o dónde está usada por otro programa. Si no, estaríamos reescribiendo la memoria que está usando otro programa y se rompería todo. Entonces, cuando yo corro un programa y pongo int a, el sistema dice, este espacio de memoria está libre, direcciona en el bus de direcciones ese lugar de memoria, es un número ese lugar de memoria, ¿sí? Una dirección. Esa dirección es la que va a los chip enable y los clock de esos flip-flop y me los deja ahí como para que yo le guarde y lea datos desde esos clock, desde esos flip-flops, ¿sí? Esos datos salen por el bus de datos y entran al microprocesador. No sé si los mareé más de lo que era, pero en esencia yo le estoy diciendo que cómo elijo qué flip-flop escribirle, lo elige el sistema operativo con la dirección de memoria donde quiera escribir. ¿Sí? Esa dirección de memoria es un número que va desde el 0 hasta el último, ¿sí? Depende cuántos gigas yo tenga de memoria RAM. Entonces, voy escribiendo en el lugar 0 memoria, en el lugar 1, en el lugar 2, en el lugar 3, en el lugar 14.000, en el lugar 158.000 de la memoria RAM. ¿En qué lugar escribo? Bueno, me dice el sistema operativo qué lugar tiene libre y ese lo uso. ¿Sí? Y ahí le pongo los datos, que son este 0110 que le acabo de poner acá, del 6. Le pongo los datos en el bus de datos
y en el bus de control le digo si quiero escribir o quiero leer. En este caso quiero leer, quiero escribir, entonces en los flip-flop que corresponden a ese lugar de memoria que direccioné, según lo que me dijo el sistema operativo, le mandé el dato que yo quería guardar. ¿Sí? Y se guardó y me queda ahí. Cuando yo quiero leer en otro espacio de memoria, cambio el direccionamiento. Si se cambia la dirección de memoria, me voy a leer otro lado, pero lo que me quedó guardado en esa primera dirección me quedó guardado. ¿Sí? ¿Me puede explicar más o menos? Yo entendí, profe, no sé. Sí, Genial. sí. Sí, sí, sí. Bueno, obviamente que hay todo un tema atrás de eso, ¿no? O sea, yo se lo hice muy rápido como para que se entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de direccionamiento de memoria y cuando hablamos de guardar datos en la memoria RAM. Lo que estamos haciendo acá es eso, estamos guardando esos datos en la memoria RAM y cada uno de esos bits que voy a guardar no es ni más ni menos que un flip-flop de estos tipos D que hemos estado viendo. ¿Sí? Obviamente, a medida que la tecnología evoluciona, ¿qué pasa? Hizo más rápido el flip-flop. Entonces puedo grabar y leer de la memoria mucho más rápido. Y ahí está la diferencia entre las velocidades de memoria. ¿Sí? Cuando ustedes, cuando ustedes compran una memoria más rápida, lo que está pasando es que les deja escribir y les deja leer esa memoria más rápido. ¿Sí? Claro, ¿Me siguen? claro, ¿Se, claro. se entendió? Sí, Genial. Voy a volver a compartir entonces. Em, bueno, división de frecuencia. Fíjense esto. Si mi clock tiene, pues, si mi clock, bueno, si tengo un clock con una determinada frecuencia y al flip-flop conecto J y K en alto, ¿qué hacía el JK en alto? Él está en través de esta función toggle, ¿no? Esa función toggle daba vueltas la salida. ¿Y se da vuelta cuándo? Y según esto, cada vez que se cambie, que suba el clock, ¿no? Entonces, fíjense, acá sube el clock, sube la salida. Acá sube el clock, baja la salida. Sube el clock, sube la salida. Y si se fijan, miren la frecuencia de esto. ¿Vieron frecuencia ya de señales o no? ¿Saben lo que es la frecuencia? no, sí, pero no. ¿Todos saben todos saben lo que es la frecuencia? Sí, como que nos han explicado en varias materias frecuencias, así que Ah, bueno, deberíamos. listo. Deberían saber ya entonces. Bueno, entonces, fíjense la frecuencia de esto. No sé, supónganse que esta frecuencia de esto es 20, no sé, kilohertz. Quiere decir una K eso, ¿no? 20 kilohertz. Fíjense la de abajo. En el tiempo que este sube y bajó. Entonces la frecuencia del de abajo es la mitad que la frecuencia de la de arriba. ¿Se entiende? ¿Se ve? Y fíjense, si yo ahora la salida de este la conecto a otro clock. Entonces, ¿qué va a pasar? El, el primero va a hacer esto que acabamos de ver recién. Cuando sube el clock, cambio la salida. Sube el clock, cambio la salida. Entonces, la primera me la va a dividir por dos, la frecuencia. Y esa salida está haciendo clock de otro flip-flop. Entonces, cuando este sube, cambia este. Cuando este sube, cambia. Entonces, fíjense que esto lo divido por 4. ¿Sí? Entonces, es un divisor de frecuencias. Va dividiendo las frecuencias. Si yo acá le pongo otro flip-flop más y esto lo conecto al clock, vuelvo a dividir por 2 a esta frecuencia. ¿Sí me siguieron? Sí, Genial. Eh, contador. Fíjense esto. Voy a hacer un contador con dos flip-flop. Acá tengo
un JK disparado por flanco negativo, ¿sí? Por eso está este simbolito acá. Por eso está el circulito ahí. Entonces, ¿qué pasa? Voy a hacer un poco de zoom a esto. ¿Qué pasa acá? Los JK a 1, ¿no? Fíjense que todas están a 1. Entonces siempre voy a estar en ese toggle, en esa basculación de las entradas. Entonces, cuando baja el primer pulso de clock, me tengo que fijar si A está en 0 y B, o sea, fíjense que el clock lo tengo conectado al primer flip-flop, ¿no? Entonces, cuando baja el clock, cambio el flip-flop este. Vuelvo a bajar, vuelvo a cambiar. Vuelvo a bajar, vuelvo a cambiar. Vuelve a bajar, vuelvo a cambiar, vuelve a bajar, vuelvo a cambiar, vuelve a bajar, vuelvo a cambiar. ¿Sí? Ese, este Q, es el que está conectado. Este Q es el que está conectado al clock de la segunda, ¿no? Entonces, cuando este baja, cambio este. Cuando este baja, cambio ese. ¿Sí? Cuando este baja, cambio ese. Y cuando este baja, cambio ese. ¿Sí? Porque es cuando baja Q. Es como si fuese el divisor de frecuencia que habíamos visto recién. Con la diferencia es que ahora estoy sacando QA, lo saco del primer flip-flop y QB lo saco del segundo flip-flop. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá tengo, tengo 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y yo miro como estos dos números, ¿no? En binario. Y acá vuelvo a empezar. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces yo me pongo a contar acá lo que pasa. Puedo armar un contador. ¿De qué? De estos pulsos que llegan por acá. ¿Se entiende? O sea que ahí, digamos, tenés 4 unos de pulsador del QA, ¿cierto? Y en el B tendrías, bueno, 4 también. En Uno realidad, ¿qué sería va a el... pasar? Es que ya... No, es que esto va contando cuando no hay ningún clock. Si no llegó ningún clock, QA y QB están en cero. Viene un clock, ¿qué va a pasar? QB sigue en cero, QA se pone en uno. ¿Sí? Viene un clock, QA se pone en uno y QB sigue en cero. Viene otro pulso de clock, ¿qué va a pasar? QA se pone en cero y QB se pone en uno. Lo que vimos acá abajo, ¿no? Llega un pulso de clock, QB en cero, QA en uno. Otro pulso de clock, QB en uno, QA en cero. ¿Sí? Que es lo que tengo acá. Otro pulso de clock, ¿qué va a pasar? 1 y 0 sería. Uno y cero. Pero No, estoy haciendo cualquier cosa. Es, si no hay nada, es cero, cero. Esperen que voy a hacer las cosas mejor. Y es que puedo seleccionar. Ah, bueno, será esto. ¿Qué pasa acá? Si no hay nada, acá tengo 0 en QA, 0 en QB. Viene el primer pulso del clock, que es este. ¿Y qué pasa? Baja y tengo QA en uno y QB en cero. QA en uno, QB en cero. Viene otro pulso de clock, que es este. QA en cero, QB en uno. QA en cero, QB en uno. Y viene otro pulso de clock y tengo uno y uno. Uno y uno. ¿Sí? Fíjense que si yo esto lo puedo ordenar distinto. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque pongo V, QA
y esto lo paso, ¿no? Entonces tengo 0, 0, este es el 0, 1, este es el 1, 0 y el que le sigue el 1, 1. Entonces, ¿esto qué es? 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Conté pulsos de este clock. ¿Hasta cuánto? Y hasta 3. Que binario. ¿Sí? ¿Me siguieron? No me acuerdo si puse todo más grande. ¿Qué puedo hacer? Puedo poner otro flip-flop acá. ¿Sí? Puedo poner otro flip-flop en donde este J y K los ponga 1 y el clock lo conecta acá. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener un QC acá. Voy a tener un QC que va a hacer que cuando baje este, se cambie QC. Entonces voy a tener así. ¿Se entiende lo que les digo? Entonces será 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Entonces voy a tener un contador de 3 bits. Un contador de 3 bits era 2 al cubo e igual a 8. ¿Sí? Con esto cuento hasta cuándo. Cuento 4 estados. Con uno más, cuento hasta 8. ¿Se entiende lo que le acabo de contar? Sí, o Sí, sea, sí. uno cuenta de 0 este cuenta de 0 a 3 y ese contaría de 0 a 7. Exacto. Claro. Le sigo metiendo flip-flop y sigo contando hasta 15, ¿sí? Hasta 31 y así. ¿Me siguen? ¿Me Sí, siguieron? sí. ¿Se entiende? Bien. Este clock puede ser una señal cuadrada como tengo acá, o puede ser, no sé, un botón. Entonces yo cada vez que pasa algo aprieto un botón y me va contando. ¿Sí? O puedo poner un, no sé, una barrera infrarroja y cuenta los autos que va llegando a un estacionamiento. ¿Sí? Y es un contador. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. Bien. Ya vamos a hacer más de esto, ya vamos a seguir jugando con esto bastante. Algo muy común que Profe, seguramente ya perdón. lo vieron. Sí, Kevin. Para los flip-flops suelen venir encapsulados, ¿no? Sí, el integrado. Sí, sí, sí. Eh, mm, de hecho, vamos a ver más adelante también, ¿no? Pero vienen, los flip-flops vienen, por supuesto, en encapsulados, parecido a lo que habíamos hablado de las NAND y las NOR, así de ese formato, ¿sí? Los formatos DIP, que tiene 16 patitas y adentro tiene dos flip-flops. Generalmente vienen Ah, así. Pero también vienen muchos flip-flops adentro de un solo chip ya conectados. Entonces puedo tener contadores dentro de un solo chip, ¿sí? Esto que yo estoy haciendo ahora ya viene hecho en un chip. ¿Ok? Entonces yo lo único que tengo que hacer son las patitas de entrada. Las otras ya las tengo puestas. claro, claro. ¿Mm? A ver. Sí, sí. O esto mismo se usa, hablamos de FPGA, yo les conté lo que era el FPGA, cómo se usaban o no. Sí, eso se los conté. Cuando les dije que no podíamos usar, que no íbamos a armar esto en el laboratorio porque era hacerle gastar plata al vicio, porque le estaban cobrando muy caras las compuertas y muchas veces son compuertas demasiado viejas que ya no andan y demás. Y parece que es tecnología vieja la que estamos usando, pero en realidad esto se sigue usando al día de hoy, nada más que no se usa en esos integrados, en ese encapsulado. Se usa
desarrollando los propios chips a medida o se usan FPGA. Sí, las FPGA son unos integrados que permiten programar este tipo de cosas. Eso se los conté yo, estoy seguro. 87% seguro que se los conté. Sí, 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 se los mandó al principio. Bien, entonces, adentro de las FPGA tengo flip-flop de estos. Entonces yo puedo usar, genero mis circuitos igual que lo voy a hacer ahora, pero adentro de una FPGA. Bueno, algo que está bueno que conozcamos y que seguramente ya No, lo... eh, algo que estaría bueno ¿Vieron alguna vez en alguna materia de 555? Mecatrónica a lo Sí. mejor se los contó. Ah, no, Ya lo no, saben no. entonces. Pero, ¿y Sí, dónde lo vieron? yo lo vi en el secundario. Ah, ok. Pero acá no lo vieron en ningún lado. No, aún no. Bien. Bueno, 555 es algo súper viejo, súper tradicional del mundo de la electrónica, ha avanzado bastante, pero en esencia funciona de la misma forma hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan que yo a los flip-flop les decía que eran biestables porque tenían dos estados estables, el cero y el uno? Bueno, el 555 yo lo puedo configurar como monoestable, o sea, un estado estable, o estable, sin estados estables. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, en monoestable, fíjense, este es un 555. Está bueno que sepan cómo se conecta, qué hace esto, porque me permite el 555 con un pulso, con un trigger acá, en el mono estable. ¿Por qué mono estable? Porque siempre está en cero, ¿sí? Siempre está en cero la salida. Cuando yo le aprieto el trigger este, le doy un pulso a esto, me genera un pulso de salida de determinado tiempo. No sé, por ejemplo, ¿vieron las luces de las escaleras del edificio que ustedes apretan y se queda prendido un tiempo? Sí, Bueno, tienen uno de estos adentro. Entonces ustedes apretan un cachito, no tienen que sostener el botón para que la luz siga prendida, sino que apretan y adentro tiene este circuito en donde generan una salida de un tiempo, este tiempo determinado, este es un tiempo t, determinado en función a esta ecuación. Depende 1.1 por R1 por segundo. Entonces dependen el valor que le pongan a este capacitor y el valor que le ponga a esta resistencia, cuánto tiempo va a permanecer en alto la salida. ¿Sí? Esto es en mono estable el 555. Un estado estable, el estado estable es cero. Entonces se va un rato al 1, pero vuelve al cero. ¿Estamos bien? sí, sí, sí. Genial. Y en A estable es lo que se usa para hacer los clock. Entonces, no tiene ningún trigger, o sea, no tiene la patita trigger, simplemente lo conecto y a la salida empiezo a tener esto, que es un tren de pulsos que va a trabajar con esta frecuencia. 1,41 por R sobre R1 más 2R2 por C. Entonces, de esa forma, yo tengo mi generador de frecuencia. Yo puedo generarme un clock con un 555. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Excelente. Bueno, creo que por hoy los torturé suficiente. ¿Dudas? No, ¿Nada? Por ahora no. No. Bueno, voy a hacer lo voy a molestar una vez más eh, con esto. Voten ahí a ver qué tanto se entendió de lo que hicimos hoy. Eh,
Sí, Juan, sí, por supuesto que la subo. No, bueno, trataré de hacerlo hoy, así no se me amontona. Las otras están en YouTube, ¿las han visto? Creo que no le debo ninguna, creo que están todas arriba. Si alguno tiene algún comentario, avíseme. Em, sí, voy a tratar de subirla hoy. Cualquier duda, cualquier cosa, ya saben dónde encontrarnos, nos escriben, nos preguntan si hay algo que no se entiende y quieren que lo volvamos a repetir, lo repetimos. En eso no quédense tranquilos que no hay problema. Bueno, bastante bien. 7 están pegándose con el teclado y no pueden contestar, pero los otros 13 que contestaron, contestaron bastante, bastante bien. Va bien, va bien entonces. Claro, vamos bien. Salvo por esos 7 que se desmayaron en el teclado. Bueno, en serio, cualquier duda, cualquier cuestión que tengan que quieran que charlemos, avisen y lo charlamos. Si hay alguna duda con algún tema, avisen y lo charlamos, ¿sí? A partir de la semana que viene ya vamos a empezar a ver cómo esto se empieza, cómo los circuitos los puedo empezar a usar y los puedo empezar a meter en un circuito cómo los flip-flops los puedo empezar a meter en un circuito que me generen cosas, más allá de lo que vimos hoy. ¿Dudas? Si se trata de un display de 7 segmentos, ¿se puede utilizar el flip-flop? Sí. Sí, claro, ya vamos a ver cómo. De hecho, tienen ejercicios para hacer eso. Para que vaya Ah, contando, para que vayan viendo cosas, ya lo vamos a ir haciendo. No se preocupen. ok, ok. Bueno, chicos, que Tranquilo, tengan que. una linda semana. Sí, Gonzalo, ¿estaba diciendo algo? No, le estaba diciendo tranquilo, que no te emociones. Sí, hay tiempo, no se emocionen, que hay tiempo para esto. Eh, bueno, si no hay nada más, los dejo por hoy. Que tengan una linda semana y nos vemos el lunes. Perfecto, perfecto. Nos vemos, Gracias, profe. chicos. Que anden muy bien. Chau, chau. Vamos, chao. Chao.